pasamos al Internet. En el mundo las comunicaciones siempre se han ido revolucionando periódicamente, ¿no? Desde la imprenta de Gutenberg hasta el descubrimiento de las frecuencias de radio de Marconi, y después la televisión, y después el avance a nuevas tecnologías, la digitalización y el Internet. Yo me recuerdo haber visto y leyendo algunos artículos que cuando surge la televisión, en algunos países, leía yo en libros históricos que se dio incluso un debate sobre si la televisión era una amenaza para los hogares o no. Porque la televisión, decían estos artículos, era abrir una ventana del mundo hacia la casa y por consiguiente era penetrar nuestro hogar, nuestra privacidad, decían los padres de familia, ¿no? Y había un temor básico de que la televisión parara siendo un elemento que iba a educar mal a los hijos y a desviar a los hijos. Pues bien, la televisión vino y ciertamente la televisión ha tenido sus fortalezas, tiene sus debilidades, e incluso después de la televisión vinieron tristemente los juegos de video. Y entonces uno cuando ve los juegos, y hoy veo yo juegos de video y me asusta ver que el 90% de los juegos de video son de guerras, unos con animales y seres ficticios y otros con seres humanos. Y como uno de los grandes premios para los juegos de video es ser lo más realista posible, pues ahora se ve cuando un cuchillo entra por un cuello y le sale una gota de sangre y dice uno el realismo de la violencia. Pues bueno, estas cosas se dan y por supuesto que no todas son buenas, es decir, bueno fue la evolución tecnológica de la comunicación, muy importante, y la evolución de las distancias que podríamos cubrir con el mensaje, pero cada vez que hubo una evolución ha habido un riesgo y la posibilidad de daños profundos también. Y el Internet no es la excepción. Yo creo que el Internet es un salto pavoroso de nuestro tiempo, más que cualquier otro medio, porque el Internet interacciona con todas nuestras etapas de la vida y con todos nuestros ámbitos de la vida. Y creo que el Internet va a llegar a afectar, si es que no lo está haciendo ya, más nuestro estilo de vida, nuestra vida, que cualquier otro medio o todos los otros medios juntos anteriormente, incluyendo la televisión, que nunca tuvo el efecto, o sea, tuvo efectos positivos, que fue nunca hubiera concebido uno cuando sale a la televisión que iban a haber canales de todo el día de noticias, o canales de todo el día del clima, o canales de educación histórica, o canales, este tipo de cosas hoy existen, digamos. Pero al mismo tiempo, por supuesto que muchos países se quejan de una globalización de cultura y de valores que implica una injerencia realmente de valores en cierto modo occidentales hacia otras culturas y otros pueblos del mundo. ¿Qué es la diferencia que trajo el Internet? Y eso analizaba yo hice 2 informes sobre Internet. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Internet le agregó un elemento novedoso a la comunicación. Y es que todos los medios de comunicación antes eran unilineales. O sea, de un ente comunicador hacia una persona o varias que recibían la comunicación. Entonces, era unilineal la comunicación. Y por supuesto esas personas podían responder, pero en una siguiente etapa, se mandaba una carta, podían mandar una carta de vuelta, o a la población le llega un periódico, podían al día siguiente mandar a comentar cartas al editor y comentar el periódico. Pero el Internet trajo la posibilidad de intercambio y de interactividad en tiempo real. Es ese carácter interactivo lo que le dio al Internet la capacidad de construir redes, y redes de reacción inmediata. Y este es el factor fundamental. O sea, hay un comunicador central que manda un mensaje a un grupo de individuos, que puede ser uno o puede ser 1.000.000, que lo mismo da. Y ese grupo de individuos puede en tiempo real, en forma inmediata, recibir ese mensaje y responderlo. Pero además no solo puede responderlo en la misma línea que lo recibió,
sino puede reenviarlo a otras personas, o puede comentarlo con otros, o meterlo en una red y distribuirlo con gente que a su vez lo va a seguir distribuyendo. Entonces, si uno ve cómo esto, yo creo que incluso los que pensaron el Internet, leí un artículo una vez, lo veían como un mecanismo de diálogo entre científicos, así empezó, cómo comunicarse entre científicos para hablar de los últimos avances de su ciencia y su investigación. Entonces era como un diálogo circular entre un grupo pequeño de amigos. Facebook, el famoso Facebook de hoy, empezó, que hay sus discusiones sobre el origen, ¿verdad? Pero empezó además con un grupo de estudiantes queriendo compartir entre sí y viendo el Facebook como lo que es un cuaderno de un libro de graduación con las fotos de los graduandos, solo que aquí en lugar de hacerlo físico lo hicieron por, entonces pongamos todas nuestras fotos y lo compartimos entre nosotros y le agregamos alguna que otra foto reciente. Nunca pensaron en su momento que iba a llegar a ser la red mundial que podía compartir la cantidad de elementos y de información que comparte hoy. Entonces, ciertamente esto le dio un potencial enorme. Ahora, este carácter interactivo y esta red ha hecho que sea un medio de comunicación, sea un medio de investigación, pero también sea un auxiliar. Por ejemplo, yo conozco a un señor que es parte del board de la junta directiva del Centro Kennedy, que tiene una organización que se llama Physicians Interactive. Physicians Interactive fue originalmente un proyecto de él para hacer un app que podía facilitar el trabajo de salud para gente que no eran médicos, sino eran aprendices de salud. Por ejemplo, hicieron un manual para comadronas, que lo aplicaron en Haití y en Kenia, para que las comadronas al recibir los partos, con la idea de que muchos países todavía dependen los partos en un gran porcentaje del trabajo de enfermeras especializadas o comadronas para recibir los partos en casa. Pero que el problema es que si el parto es normal, ellas lo hacen perfectamente bien porque saben su profesión y además desarrollan conocimientos en la práctica distintos. Pero que era importante darles información sobre cuáles podían llegar a ser los casos críticos. Entonces hicieron un manual para que llevaran un iPad que tuviera todos los síntomas que les permitían interpretar, este fue el caso que él me contó, que les permitían interpretar si la paciente que iba a dar a luz tenía preeclampsia o no. Por ejemplo, desde tomarle la presión alta, y en qué momentos de esa crisis necesitaba ya intervención de un profesional. Y cómo era urgente poder tener algún servicio de ambulancia para llevarla a algún hospital, porque si no ponía su vida o la vida del bebé en riesgo. Y empezó esto a salvar vidas de las madres en el parto y de los niños, como un elemento de internet y electrónico. Después lo empezaron a usar en nutrición, después lo empezaron a usar en paramédicos para accidentes, y entonces cada quien podía sacar la información que necesitaba en el momento. Por supuesto que en Estados Unidos me imagino que no lo usan porque sería una demanda de liability, ¿verdad? Pero en el resto, en el mundo en vías de desarrollo sí ha servido muchísimo y ha servido para salvar vidas. Después la gente puede compartir desde obras de arte hasta información de eventos artísticos, conciertos, exposiciones. Se puede intercambiar los últimos libros publicados o se puede comprar libros por internet y verlos electrónicamente. Empezó a proliferar. Pero después el internet empezó a intercambiar información básica sobre huracanes, sobre clima, total que empezó a invadir todos los ámbitos de la casa. Yo me acuerdo que yo viví un tiempo en Washington y en el barrio de Tacoma Park, que es un barrio muy integrado, querían poner una red propia del barrio. Y al principio algunos vecinos protestaron porque dijeron no, que el barrio iba a perder su carácter de barrio, su identidad, si ponían, porque lo bonito es que en las calles, en las esquinas se platicaban y todos se conocían. Pero lo pusieron de todos modos y una señora después escribió y le dijo, mire, yo salí de mi casa y encontré que mi auto tenía una llanta pinchada y no sabía qué hacer. Entonces inmediatamente regresé a la casa, me puse en la red del barrio y puse, urgente, necesito ayuda porque tengo una llanta pinchada y no sé qué hacer. Inmediatamente 4 vecinos llevaron a mi casa y me ayudaron a cambiar la llanta, dice. Y empezaron a descubrir, decía el análisis de este artículo, que en lugar de destruir la vida del barrio, se las había mejorado. Porque ahora podían, yo tengo algo que quiero compartir, me quiero deshacer de
de equipo deportivo, o quiero que alguien me... Empezó a ser una forma nueva de convivencia. Esto es el Internet. Y por supuesto hoy podemos decir que es fundamental para la libertad de expresión, porque es el medio más ágil de libertad de expresión, que eso incluye el de acceso a información de todo tipo, pública, pero también acceso a información científica, pero eso también incluye el derecho a la educación, porque hoy uno usa el Internet para estudiar y para educarse. Eventualmente muchas clases van a ser virtuales. Implicaba el derecho a la libre asociación, uno contacta gente, forma redes, forma movimientos, organizaciones, asociaciones, convoca reuniones, el derecho a la reunión pacífica. Después implicó el derecho a la manifestación de la multiculturalidad. Nosotros incluso somos parte de un experimento internacional que se llama Café Diálogo, pero por internet, con jóvenes, se hace con jóvenes del mismo idioma, digamos, o en inglés o en español, pero jóvenes de diferentes países, para que puedan ahí dialogar e intercambiar su identidad cultural y conocerse las tradiciones de diferentes partes del mundo. La UNESCO tiene en su artículo primero de la Constitución, UNESCO se constituyó 2 años antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 46, junto con Naciones Unidas. Y UNESCO dice que fue una institución creada, dice, con el propósito de facilitar la paz, de apoyar la paz en el mundo, facilitando, dice, el libre flujo de ideas y conocimiento entre los pueblos. Y a mí me encantó esa frase. En inglés suena hasta poético, facilitating the free flow of ideas and knowledge among peoples of the world. Entonces esto es un tema muy importante, cómo este aparato vino a facilitar ese flujo libre de ideas y de conocimiento, que se vuelve hoy esencial. Entonces yo hice un informe porque también empecé a ir a las reuniones del Internet Governance Forum, del IGF, y me di cuenta que el Internet todo el mundo lo estaba abordando desde 1000 puntos de vista, pero muy poco desde el punto de vista de los derechos humanos. Les aclaro que yo no soy un experto en Internet ni pretendo serlo, que yo lo que quería era darle una aproximación de derechos humanos al Internet, y ese fue mi propósito. Entonces mi primer informe fue eso, era decir un poco, miren, en el mundo no hay regulaciones ni normas que nos unifiquen. El Internet evolucionó en cierta modo, en forma libre, digamos, ¿no? Y se ha mantenido y ha crecido, pero hoy empieza a plantear ya desafíos, incluso desafíos de jurisdicción, que es lo que vamos a ver con el caso final, por ejemplo. Pero también es cierto que el Internet necesita de ciertos principios básicos de coexistencia humana. Entonces yo decía, para mí lo más razonable del Internet es que lo enfoquemos desde la perspectiva de los derechos humanos, porque se supone que los conceptos, los principios y las normas internacionales de derechos humanos son un consenso en el mundo. Pues no hay ningún país que salga diciendo yo estoy en contra de los derechos humanos. Hay derechos a discusión y hay convenios ratificados y no ratificados, pero en términos generales uno podría decir hay un consenso que proteger los derechos humanos es necesario en el mundo. Entonces me parecía que era importante este enfoque. Y en ese sentido, yo decía, el Internet hay que verlo desde la perspectiva del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de investigación, de la búsqueda de acceso a la información, del derecho a la educación, derecho a la multiculturalidad, a la libertad de asociación y del derecho al desarrollo, porque hoy no puede haber desarrollo sin Internet. Incluso ahora lo están introduciendo las nuevas metas del milenio, las nuevas metas de desarrollo sustentable que Naciones Unidas va a aprobar. Entonces, esto se convirtió en un factor importante, pero además de que le damos ese enfoque, dije yo, eso nos permite darle un elemento cohesionador común, mundial. La regulación mundial que tenemos es la regulación de derechos humanos. Esto nos lleva además, dije yo, a plantearnos algunos principios que son aplicables a los derechos humanos, como el de universalidad. Si los derechos humanos son universales y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información es universal, o el derecho a la educación o al desarrollo son universales, entonces el acceso al Internet debe ser universal. Es decir, a mí me parecía, yo no llegué a decir, la prensa lo reportó así, no llegué a decir, por lo menos con esas palabras, que acceso a Internet es por sí mismo un derecho humano. Porque mi pena era, porque yo decía, acceso al Internet es acceso a una tecnología. Es como decir, hay un derecho al agua, hay un derecho a la alimentación y hay un derecho a la salud. Pero, por ejemplo, yo no voy a decir que tener acceso a un chorro de por sí, el derecho es el derecho al agua.
Y cómo llega el agua, puede llegar en entubada, puede llegar en cubeta, puede llegar de 1000 formas, pero el derecho es a no morirse de sed. Entonces yo decía, el derecho que tenemos con Internet es al de flujo de información, que recibimos o que sacamos. Y entonces si lo usamos con Internet o lo hacemos con radio, con televisión o con cualquier otro medio, no es el determinante. Pero sí debemos de tener el derecho de acceder a todos los medios. Y yo fui más lejos porque dije, si hay un elemento económico social en esto, es que por consiguiente el costo de Internet debe estar al acceso de todos. Entonces fui incluso, que eso sí era salirme de mi mandato un poco, porque es un tema económico, decir que los estados debían subsidiar el acceso al Internet. Y el equipo también, no solo la conectividad, sino los servidores y el servicio, los servicios de Internet, más el software, el hardware y los equipos que se utilizan, debían ser puestos a precios razonables. Incluso yo les hacía una analogía, les decía, la luz eléctrica en muchas partes del mundo, países en desarrollo, la luz eléctrica es subsidiada por el Estado, por lo menos a los sectores más pobres y rurales de la población, para que no se queden sin luz eléctrica. La telefonía rural en muchos países del mundo es subsidiada por el Estado, para que las comunidades rurales tengan acceso a teléfono y puedan comunicarse. Pues el Internet, decía yo, tiene que ser subsidiado por los estados porque debe ser accesible. Y lo pongo como advertencia, digo, el Internet no puede ser jamás el elemento de una brecha económica mayor, que ya existe en el mundo y que se está polarizando cada vez más con esta última crisis económica. Entonces el Internet no puede ser el privilegio de algunos científicos y gente que lo puede pagar en detrimento. Cuando yo empecé a hablar así, por supuesto que en Ginebra me miraban como un loco, porque en Europa pues cualquiera se mete, igual que en Puerto Rico o en Estados Unidos, uno en cualquier lugar se mete a un café.net. Ahora en todos los aeropuertos hay a veces mal servicio de Wi-Fi, pero hay servicio de Wi-Fi, uno se sintoniza con facilidad, casi en cualquier parte del país, uno no tiene problema, ¿no? Pero si uno va a mi país, Guatemala, por ejemplo, yo les diría que hay un 90% de los pueblos del país que nunca han visto el servicio de Wi-Fi ni computadora ni nada. Entonces, en el mundo existen millones. Cuando yo hice mi informe, ponía dos contrastes. La China, que tenía uno de los más altos índices de conectividad, porque tenía 370 millones de personas interconectadas y creciendo muy aceleradamente, porque la China había descubierto el poder del Internet, pero limitando el acceso a contenido, porque el acceso al Internet tiene que ver con la parte física y la parte de contenido. Entonces la conectividad, el equipo, los servicios, pero por otro lado, el contenido sin censura, la posibilidad de usarlo con cierta libertad. Entonces China había descubierto la importancia de la conectividad y estaba facilitando que en las escuelas estudien y lo hagan y evolucionen, hacen su propio software y sus cosas, pero sin recibir contenido, el famoso firewall, digamos, sin recibir contenido de afuera. La India era al revés. La India, que en ese tiempo ahora se está cerrando un poco, pero la India, que era una sociedad muy abierta, muy libre para el tema de comunicación, y además una superpotencia en el mundo en investigación científica de tecnologías de comunicación, sin embargo solo tenía al momento de mi informe el 7% de la población interconectada. Hoy tendrá el 10 u 11, que tampoco es mucho, pero en general la conectividad de estos países enormes ha crecido lentamente. ¿Por qué? Porque tiende a quedarse en las grandes ciudades. Descubrí una cosa más interesante y este es un tema que siempre me gusta resaltar. Nosotros trabajamos con liderazgos jóvenes en el interior, trabajando en democracia y derechos humanos y arte, etcétera. Pero metimos el Internet y descubrí en las zonas rurales, especialmente zonas indígenas de Guatemala, pero zonas rurales, que el 90% de los jóvenes sabían usar Internet, los jóvenes hombres, porque iban a un café.net y algún amigo les enseñaba, pero el 90% de las mujeres no lo sabían usar, porque los papás no les daban permiso de ir al café.net porque ahí se mantenían los hombres. Entonces no solo había una brecha económica con el Internet, sino había una brecha de género también, terrible. Entonces dije, ¿dónde está el problema está la solución? Entonces nosotros hicimos nuestros cursos siempre mixtos, pero privilegiando a las mujeres. Y era increíble lo que las mujeres aprovechaban y además se sentían empoderadas al salir de la graduación de estos cursos. Esto fue un elemento importantísimo. Entonces esta debe ser una prioridad en el mundo. No debe haber mujer que no pueda usar Internet y que no haya una diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a estas tecnologías. Y no debe haber zonas rurales despreciadas en esto. El fenómeno
no lo voy a describir porque es muy largo describir, es un fenómeno lindísimo, pero el mejor ejemplo de esto lo tiene Uruguay, que se llama el Plan Ceibal. Uruguay, que guardaron para el Estado hace mucho tiempo el control de la banda ancha, lo que hizo fue hacer de cada escuela pública un servidor de internet, un servidor de Wi-Fi, a 400 metros a la redonda. Entonces, cada escuela tiene su Wi-Fi que sirve a los alumnos de la escuela y a la comunidad si se acercan a la escuela físicamente para... Y entonces, en unión del PNUD empezaron el programa de un laptop per child, digamos, ¿no? Y empezaron con las chiquitas en primer grado de primaria. Y fueron subiendo. Este programa no empezó irónicamente por el internet, sino empezó para evitar la deserción escolar, porque lo que le estaba pasando es que los niños y niñas terminaban sexto grado de primaria y ya no querían seguir en la secundaria, se aburrían. Entonces tuvieron que desarrollar algo, porque Uruguay es un país básicamente de clase media, sin niveles de extrema pobreza como el resto de América Latina, pero con la juventud muy sin inspiración. Entonces quisieron, y fue un gran éxito. El internet le dio otra dinámica a las escuelas, entonces empezaron a darle a los niños. Después lograron otra cosa, hicieron una biblioteca electrónica en cada escuela. Claro, es la misma en todas las escuelas. Entonces la escuela más pobre, más rural, tiene los mismos 2.600 que tienen libros que tiene la escuela más grande de Montevideo. Entonces todos los niños tienen acceso a los mismos libros en todo el país. A mí me parecía fantástico eso. Y les daban conforme iban creciendo, les cambiaban de modelo. Trataron de reparar en la escuela las computadoras y no les funcionó. Entonces hicieron un acuerdo con el servicio de correo. Entonces los niños metían en un sobre especial del correo su laptop con una nota que lo mandaban a un taller central y ese taller central se los mandaban de vuelta ya reparada, en un acuerdo con el correo, sin problema. Cada laptop tenía un chip que solo funcionaba en esa escuela. Si alguien se lo robaba y se lo llevaba a otra parte del país, se desconectaba automáticamente. Entonces evitaron hasta el robo. No, es uno de los proyectos mejor pensados que he visto y ahora empiezan a elaborar sus propios libros de texto en virtual y con videos para complementar la formación de los niños, algunas conferencias magistrales de expertos de ciertos temas en el mundo, ya tuvieron sus olimpiadas electrónicas de ajedrez en el país y tienen unas cosas increíbles. Si Uruguay logra mantener esto por una generación más, va a tener el nivel educativo más alto de América Latina. Es decir, esto es usar el internet para la educación y no permitir esa brecha digital. Pero bueno, ya me extendí mucho en el ejemplo, pero quería decir que, claro, la argumentación que me dan en contra es que todo el mundo dice, ay, pero Uruguay tiene la población de Puerto Rico, dicen, tiene 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Pero por eso les digo, si no es la cantidad de población, es la voluntad política. Es un país de poca población, pero la voluntad fue del gobierno de hacer este programa aunque costara dinero e invertir en su niñez. Y les está funcionando. Entonces, este es el tema de la accesibilidad. Entonces, mi primer informe fue, veamos los derechos humanos. Este llevaba otros elementos, otros principios básicos. En Internet es muy importante separar quiénes tienen responsabilidad editorial de los contenidos y quiénes son intermediarios. Esto tiene que ver con el querido Julian Assange aquí, de los compañeros del caso de la vez pasada. Porque claro, tampoco puede haber liability, para decirlo así, no puede haber responsabilidad penal de los intermediarios. Es decir, si hay una columna de opinión en un periódico, es distinto si es la opinión editorial del medio o reportero del medio, pero si es una columna de opinión con un autor, el medio no asume la responsabilidad de lo que esta columna de opinión dice. Claro, el medio debe aplicar cierto criterio para escoger qué columnas acepta y qué no, pero cuando es información relevante e importante, se puede publicar. Entonces, muy importante definir quiénes son intermediarios de la comunicación y quiénes asumen ciertas responsabilidades y quiénes no. Porque en el internet empezó a darse una tendencia a tratar al intermediario como que fuera el autor o el editor de esta información. Y este es un error conceptual. Y por último se acordó, y está en mi informe, de que el internet, la gobernanza del internet en el mundo no la puede decidir un solo sector social. No la pueden decidir los estados, y menos después de Túnez y Egipto, porque ahora todos los políticos le tienen miedo al internet. Entonces más bien la actitud sería restringirlo. Eso ya está pasando en los países democráticos.
Está pasando en Inglaterra ahorita con nuevas leyes. Esto empezó a pasar en Estados Unidos con el Patriot Act y otras leyes que pasaron para restringir, digamos, ciertos niveles de comunicación. Entonces, y no digamos en países de Europa. Entonces, no pueden ser los estados los que decidan solos, pero tampoco pueden ser solo las corporaciones y los que comercializan el servicio, porque ellos su único interés es el lucro. Pero tampoco pueden ser los científicos que lo inventan, porque ellos no van a determinar la vida diaria, ni las ONG de la sociedad civil que ven derechos humanos, ni los activistas de derechos humanos. Entonces lo que se decidió es la famosa frase en inglés del multi-stakeholder dialogue. Este tiene que ser un diálogo multisectorial. El Internet debe decidirse por un diálogo entre sectores de la sociedad, donde esté Estado, académicos inventores, corporaciones que lo fabrican o dan servicios, y usuarios y derechos humanos y organizaciones de sociedad civil. Entonces, ahí también lo incluyo, es donde deben ir saliendo los principios que rijan el Internet. Y aquí, así como mencioné el IFAI en el caso de México, aquí vale la pena mencionar la experiencia de Brasil. Brasil, y esto lo empezó el sector académico, empezaron profesores universitarios y los académicos vinculados al tema de Internet en Brasil, fundaron el CGI.br, que es el Comité Gestor de Internet, .br, que es la dirección, el name domain de Brasil, digamos, ¿no? Entonces ellos crearon un instituto que se llama CGI.br y ahora ya está oficializado como un instituto autónomo, independiente del Estado, con recursos propios, porque ellos cobran por dar la dirección .br, una cantidad minúscula, casi insignificante, pero en un país de 260 millones de habitantes, no sé cuántos tiene Brasil, pues algo de plata les dará el manejar esta dirección. Entonces esto fue un tema importante, muy importante para ellos. Ellos han logrado institucionalizar y sacaron los 10 principios de Internet. Lástima que no los traje aquí conmigo, pero lo pueden ver en cgi.br de Brasil. Están los 10 principios de Internet, los cuales usaron la presidenta Dilma en diálogo con ellos para después redactar una ley que se llama la Ley de Marco Civil. La Ley de Marco Civil es la mejor ley que he visto hasta el momento sobre Internet en cualquier parte del mundo, que mantiene la perspectiva de derechos humanos, mantiene la neutralidad del Internet, mantiene la flexibilidad con la que el Internet se debe de ver. Entonces, esto es un paso importante. Esta flexibilidad que tuvieron los brasileños de institucionalizar su diálogo les ha dado. Y la presidenta llevó esto a la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, llevó el planteamiento en la mitad del escándalo de Snowden, que vamos a hablar de eso, donde ella estaba ofendida junto con la Angela Merkel de que les habían monitoreado a ellas, las jefes de Estado, sus comunicaciones. Entonces, ella planteó de los 10 principios, escogió solo 5. Y si mal no me recuerdo, los pongo en el orden que a mí me interesa, no me acuerdo si era el exacto. Lo primero es un enfoque de derechos humanos, como les dije. ¿Por qué? Porque el Internet debe estar al servicio de las personas y del ejercicio de sus derechos. Y yo le agrego a esto, y este ejercicio de los derechos humanos permite además homogenizar el uso del Internet en el mundo entero. Entonces, todo mundo vamos a ejercer, como todos los derechos son iguales y la dignidad de todas las personas es la misma, entonces todos tenemos el mismo derecho a ejercer el Internet en las mismas condiciones. Esto fue un paso importante. Entonces, el segundo principio es la universalidad. Si es derechos humanos, entonces debe ser universal. El Internet solo tiene sentido si es universal, si es mundial, dicen ellos, ¿no? Si abarca a la humanidad entera. En el fondo, el Internet debe ser una tecnología que llegue a todos los pueblos, porque queremos comunicar a todos los pueblos del mundo. Tercero, debe el Internet, por consiguiente, estar vinculado al ejercicio de la democracia, porque solo un país democrático puede permitir el Internet, porque el Internet es un instrumento de participación ciudadana. Entonces, en un país autoritario, por supuesto que ese nivel de libertad no lo van a permitir. Entonces, democracia y libertad de uso del Internet van de la mano. Cuarto, el Internet debe reflejar la multiculturalidad del mundo. Va a ser imposible. El otro día en Naciones Unidas, es la semana pasada que estuve en Nueva York, en la ONU, en el Día Internacional de Prensa, hay todo un movimiento por la diversidad de idiomas, ¿no? Pero efectivamente el Internet en lo posible debe reflejar todos los idiomas y culturas del mundo.
a modo de que el Internet no sea la imposición del inglés como un idioma común. Iba a decir un idioma común, no. El Internet, como es un facilitador, se pueda usar en todos los idiomas y en todas las escrituras del mundo. Ya hay Internet en cirílico del mundo europeo oriental y hay Internet en escritura árabe y creo que hay en escritura de Tailandia y países de Oriente. Entonces es importante que el Internet siga avanzando en crear los programas que tengan los diferentes tipos de escritura y los diferentes tipos de alfabeto y de comunicación. ¿Por qué? Porque en el fondo debe ser un instrumento de preservar culturas también y de proteger culturas y identidad cultural. Esto es un factor importante, la diversidad cultural ahí reflejada. Y por último, el quinto, que es el que va a permitir todo, es defender la neutralidad del Internet. El Internet no puede estar al servicio de ningún país, de ningún sector, de ninguna ideología, de ningún planteamiento político o ningún interés económico. Debe estar al servicio de todos. Entonces debe poderse mover sin fronteras y sin limitaciones de intereses. Este va a ser el más difícil. Tan difícil que, por ejemplo, en la última declaración de UNESCO, no quisieron poner la palabra neutralidad. O sea, hay países que se siguen oponiendo a usar el concepto de neutralidad en el tema de Internet. Pero estos son los 5 principios que yo no los esbozo exactamente con estos términos, pero que la presidenta Dilma Rousseff planteó a la Asamblea General y que me parece que resumen en general un sinnúmero de principios que se deben aplicar al manejo del Internet. ¿Qué otro tema hay que considerar? Ese es en cuanto a la protección y la defensa. Bueno, y esto incluye los dos informes que les dije, el primero sobre la visión de derechos humanos y el segundo sobre accesibilidad, que tenía que ver con acceso al contenido sin censura y acceso a la parte física, a la conectividad y a la infraestructura. Ahora, ¿qué otro aspecto hay que considerar? El Internet, como toda tecnología, trae grandes riesgos y lo estamos viviendo. Y hay riesgos que van desde lo fundamental y básico, como que surgieron fenómenos que no esperábamos, como el cyberbullying, digamos, entre niños y niñas, que es uno de los fenómenos más peligrosos que ha provocado suicidios de niños y niñas en algunas escuelas en el mundo y que debe ser frenado, como también lleva a la utilización de reclutamiento de terrorismo internacional, lo que está haciendo ISIS y estos grupos locos que están tratando de contagiar mentes, especialmente de gente confundida, etcétera. Entonces, también es cierto que debemos de ser honestos con nosotros mismos y decir, lo mismo le pasó a Alfredo Nobel, creo, con la dinamita, cuando empezaron a descubrir que cuando hay un descubrimiento de esa envergadura tiene grandes valores para lo bueno, pero grandes peligros si se usa mal. Y entonces, ¿cuál es el trabajo? En el informe de Niñez y Libertad de Expresión yo pongo que el trabajo más importante con la niñez aquí es el de prevención. Porque el de regulación del Estado sí se puede aplicar a la televisión, a la radio y a las comunicaciones escritas y a los eventos públicos. Porque ahí uno puede limitar el horario, puede limitar la edad de accesibilidad a un evento público, es decir, esto es válido para mayores de 15 años, de 18 años, etc. Pero en Internet no se puede, Internet no tiene horario. No hay forma de... Hay mecanismos de control de los padres de familia que pueden bloquear ciertos servicios y que recomendamos a los padres de familia que se actualicen en esto para poder bloquear ciertos sitios web. Pero en general, el Internet funciona con las 24 horas del día y hay ya niños, niñas y adolescentes que saben cómo buscarse mecanismos alternativos. Entonces, la mejor aproximación es la prevención. El Internet debe ser un elemento educativo en las escuelas, tiene que haber una clase para eso. Y la gran prioridad debe ser, uno le explica especialmente a las niñas, por qué no subir fotografías al Internet, por qué no dar su dirección de casa personal, por qué no dar sus horarios, por qué mantener cierto nivel de protección que uno les enseñaba antes en la calle, no hablen con extraños, les decía uno a los niños, ¿no? Pues eso de no hablen con extraños, que era válido en lo personal, físico, ahora hay que decírselo para el Internet. No se metan a comunicar con extraños. Es innumerable la cantidad de casos que me han contado sobre secuestros, trata de blancas, utilizando el engaño a través del Internet. Entonces, la prevención es tal vez la primera política que todo Estado, por obligación, debería aplicar y por supuesto los padres de familia y todos los demás sectores sociales que trabajan en educación, incluyendo las iglesias. Pero lo segundo es también
promover el uso positivo, digamos. Que le encuentre los niños, lo que está haciendo Uruguay, ¿va? Que las niñas y niños le encuentren sentido porque le ven función en su educación. Le ven función para leer, para encontrar satisfacción a sus intereses, sea el arte, el deporte. Esto también es importante que se satisfaga. Y que las creaciones artístico-culturales, como decía el programa Paca Paca de Argentina, también se encuentren en Internet, para que encuentren contenidos apropiados a su edad y a su formación. Estos son factores fundamentales. ¿Cuál es el otro peligro? Pues el otro peligro es que la tecnología va más rápido de lo que nosotros creemos. Entonces, lo otro que se facilitó fue la vigilancia y el monitoreo, lo que en inglés llaman el surveillance. Y entonces ese fue el otro escándalo. ¿Cómo defender el derecho a la privacidad? Entonces yo escribí privacidad no era mi mandato, porque mi mandato era libertad de expresión, pero como van de la mano, dije, son dos derechos distintos. Pero sin privacidad no va a haber libertad de expresión, porque la gente va a estar intimidada. La ausencia de privacidad intimida, asusta. Entonces, tener privacidad es fundamental para ejercer la libertad de expresión. Entonces, hice el informe en diálogo incluso con gobiernos y con sociedad civil y con otros sectores. Una de las explicaciones que algunos gobiernos, que por lo menos entablaron el diálogo, es que no estamos viendo contenidos, solo el metadata, como decían, que es ver las interconexiones de comunicación, quién se comunica con quién. O sea, lo que están haciendo es un patrón de comunicación, no están monitoreando eso se puede hacer con internet como se puede hacer con la telefonía celular. Uno puede no necesariamente escuchar la llamada, sin embargo tener el récord de llamadas y ahora como todo tiene localizador de GPS, entonces y además ver dónde estaba la gente con la que se habló en el momento en que se habla. Ahora, el problema, y esa es la discusión, es la metadata también es parte de la privacidad o no. Porque el círculo de amistades que uno tiene o el círculo de las relaciones también es un elemento privado. Me acuerdo que en Estados Unidos hubo un escándalo con las cámaras fotográficas de los semáforos, porque fotografiaron un carro que un señor iba manejando con una señora a la par, le mandaron la multa a su casa y resulta que no era su mujer la que iba a la par, digamos, ¿no? Entonces dijo, era una violación a mi privacidad. Pues eso es metadata, digamos, ahí no había contenido, nadie, pero era el día, la hora, el lugar. Entonces yo me imagino que si se identifica, no estoy aquí defendiendo ninguna conducta ni nada, sino simplemente diciendo el metadata puede ser parte de la privacidad de un ser humano. Entonces, ¿hasta dónde? Y además la conexión de amistades, o un periodista, por ejemplo, un periodista que guarda confidencialidad de sus fuentes. Supongamos que un periodista tiene un whistleblower, un informante dentro del gobierno. Lo que menos quiere es que le descubran quién es su informante, y eso sale aunque no salga contenido, sale en las comunicaciones. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que analizar. Yo sí planteo en mi informe, y ojo, lo digo, primero, el terrorismo es real. O sea, el tema de seguridad nacional no es equivocado, es correcto. Yo creo en la seguridad nacional. Max, frente a fanatismos ilógicos como lo de ISIS y Boko Haram y todos estos grupos que no le encuentran lógica a su violencia. Y hay un peligro para el mundo. Segundo, en América Latina, aunque no necesariamente hay grupos terroristas iguales, hay narcotráfico, que también practican otra forma de terrorismo. Entonces el crimen organizado también recluta, también hace daño. La trata de blancas, la explotación de niñez, de niñas y niños, etcétera. Es decir, por supuesto que estos son riesgos reales. Pero entonces, ¿el monitoreo se puede hacer? Sí, yo dije en mi informe, sí es lícito el monitoreo, si se hace con debido proceso, si se hace dentro del marco de la ley y con las garantías constitucionales. Así como antes se hacía la intervención de un teléfono por orden judicial. Si hay un sospechoso y se le está investigando y hay suficiente evidencia como para que se le monitoree su casa, su circulación, sus actividades y el teléfono, perfecto, el juez lo autoriza y se hace legítimamente. Pero aquí la discusión no es esa, la discusión es, se puede hacer sin autorización de nadie o con una autorización simbólica así masiva y al final paramos en la discusión, perdóneme el inglesazo, pero entre mass surveillance y targeted surveillance, porque esa fue la discusión en Ginebra y es entre vigilancia masiva o vigilancia señalizada o definida. Sí, masiva o definida, identificada. ¿Por qué?
El problema es que la tecnología hoy, yo fui tan lejos en mi informe como a decir, si a mí me dicen que en una aldea se está planificando un acto terrorista contra una ciudad cercana, yo soy tan flexible como para decir un juez puede autorizar incluso colectivamente a esa aldea que se le monitoree en las comunicaciones, pero tiene que haber una causa justa, tiene que haber una sospecha razonable y tiene que haber un tiempo límite y una autoridad que vigile, digamos, independiente, que autorice y vigile la actividad. Pero lo que no es dable es que uno diga, es que el país tal es sospechoso, todos vamos a monitorear todas las comunicaciones de ese país, ¿va? Bueno, y la sorpresa con lo de Snowden es que no solo se monitorea a los sospechosos, sino que a la pobre Angela Merkel y a la Dilma Rousseff también, ¿va? Entonces resulta que hasta las amigas estaban siendo monitoreadas, ¿va? Entonces, esto hoy sale en el periódico la noticia, por cierto, de que el tribunal dice, resultó que eran anormales, extralimitados los poderes del National Security Agency. Yo tuve la oportunidad de dialogar con gente del NSA y estaba esa discusión, digamos, qué es legítimo. Claro, el argumento aquí, y este es un argumento en el que no tenemos que caer, el argumento es, ¿queremos seguridad o queremos comunicación libre? Digo, eso es un mal argumento. Porque a mí no me pueden decir que vamos a decidir entre seguridad y democracia, porque entonces sí salimos fregados. Porque uno no puede, en nombre de la seguridad nacional, sacrificar la democracia. Porque entonces nos debilitamos, nos estamos convirtiendo en lo que queremos prevenir. Nos estamos convirtiendo en un régimen. Pues les dije, y esto ya se volvió una discusión hasta filosófica, le digo, miren, en la seguridad nacional uno protege a las personas, sí, pero uno protege también las instituciones del Estado. Y en tercer lugar, uno protege el régimen político que uno tiene, uno protege la democracia. Entonces no podemos, en nombre de la seguridad nacional, sacrificar nuestras instituciones o el régimen democrático, porque todos nosotros mismos nos estamos dañando. Esa es la contradicción que no es válida. Entonces, claro, hay momentos en que uno hace, digamos, en momentos de guerra, pues, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de que se pueden suspender, incluso hay algunos que en ningún momento se pueden suspender, pero algunas garantías civiles se pueden suspender en momentos álgidos de guerra, pues sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una práctica consuetudinaria. Y el peligro, yo no digo que la gente que lo haga, lo hace de mala fe, yo estoy seguro que algunas de las agencias de seguridad lo hacen por proteger la seguridad. El problema no es ese, el problema es qué pasa cuando se acostumbren. Porque en el Estado todos, el ejercicio del poder genera hábitos, digamos. Entonces, si yo me acostumbro a que puedo monitorear todas las comunicaciones, para las próximas elecciones yo ya sé más o menos por dónde van las relaciones sociales o dónde van las simpatías de la población. O qué tipo. Ese es un poco lo que se llama el profiling, ¿no? Si lo están haciendo comercialmente en las redes sociales, yo tengo una amiga en Sudáfrica que trabaja el tema de internet y es algo gordita y cachetoncita, pero muy feliz consigo mismo. Yo soy la mujer más feliz del mundo. Y entonces sacó su cuenta de una red social, no sé si en Facebook, y le empezaron a llegar anuncios de dieta y de pastillas. Y me dijo, mira lo que es divertido. Yo nunca he comprado pastillas de dieta, nunca me he suscrito a libros de dieta, nunca, porque a veces porque uno hizo alguna pregunta, pero yo nunca, nada. Entonces quiere decir que hay alguien o algún algoritmo que tienen por ahí analizando las fotos para ver quién está cachetoncito, me dijo, así como yo, para empezarle a mandar anuncios de... Pero es terrible, porque entonces si empezamos a clasificar a la población, lo próximo que van a hacer es analizar de qué religión somos, de qué raza tenemos, de qué simpatías políticas, de qué... Entonces, efectivamente, este es el peligro de la gran tentación del Big Brother, digamos, de que si permitimos que este tipo de vigilancia masiva y monitoreo constante se dé en una sociedad. Y es ahí donde hay que tener una autoridad distinta a quien practique la medida, a que lo autorice y lo supervise. Y además tiene que haber una extrema vigilancia parlamentaria, cosa que a veces también se relaja. Ese es el fenómeno que se planteó ahí, esa es la tesis fundamental. No quiere decir que se subestime el riesgo, como digo, ni que no haya elementos de protección de la seguridad. Entonces nunca me pudieron contradecir porque no creo que era una posición fanática, digamos, que uno dijera que todo está mal, ¿va? Y claro, las declaraciones de Snowden hay que verlos como un whistleblower que hizo ver la cantidad de cosas que él consideraba equivocadas, con las cuales había que tener un diálogo y decir, bueno, esto era correcto y esto no era correcto y este era equivocado o no. Este es el tema de los peligros
del internet. No sé, había una pregunta que alguien me hizo en el intermedio y me pidió que no está relacionada con internet, pero me pareció muy buena porque sí quisiera, es qué pensaba yo de lo de Charlie Hebdo y las consecuencias, porque había gente que había dicho, esto tenía que ver más con el tema anterior, que si alguna vez los periodistas se extralimitan y son ellos los que provocan la violencia. En este caso Charlie Hebdo tiene unas caricaturas, algunas verdaderamente ofensivas, digamos, ¿no? Miren, yo saqué 4 reflexiones de Charlie Hebdo, y al principio a algunos le parecían contradictorias, pero lo primero, el primer argumento que oí fue eso: las caricaturas de Charlie Hebdo son muy ofensivas, ellos lo provocaron. Ese es un argumento peligroso y falso, porque las caricaturas de Charlie Hebdo son ofensivas, es cierto, pero no por eso podemos decir ellos lo provocaron. Los otros no necesitan provocación. O sea, a mí no me pueden decir que alguien va a tener que decirle a un caricaturista hasta dónde puede llegar con tal de no provocar a estos asesinos y grupos terroristas. Es decir, esto fue un ataque a la libertad de expresión que no podemos permitir, que es absolutamente inaceptable en cualquier parte del mundo. Entonces, yo defiendo las caricaturas a pesar de que a mí no me gusten, porque ni modo que uno va a definir como legítimo solo lo que me parece y me gusta, y no es legítimo lo que no me parece y no me gusta. Eso no puede ser. Encima, yo decía, la caricatura es una forma de periodismo, es un mensaje periodístico, es una burla, es una mofa, es ironía, pues la caricatura en esencia es humor, usar el humor para mandar un mensaje haciendo mofa de algún principio de la persona o un personaje. Y ahí no se escapa nadie, todo el mundo ha pasado alguna vez por una caricatura, ¿no? Entonces, me parece a mí que es muy importante resguardar ese principio de la libertad de expresión y de comunicación y de periodismo en la caricatura. Claro, de ahí viene el segundo. Bueno, el segundo elemento es la llamada del Papa que hizo a que debemos de ser respetuosos. Entonces digo, el Papa también tiene razón, pero lo que hay que hacer es dividir los dos planos. Para mí el llamado al Papa es correcto en el sentido de que todas las religiones se deben respetar entre sí y todos debemos ser respetuosos hasta las religiones. Pero el Papa no dijo que esa debe ser una regulación del Estado, ni una ley, porque si él es un líder espiritual de una religión, de la religión más grande del mundo, y en ese sentido él tiene el legítimo derecho de decir lo que dijo, y me parece además correcto. Es lo que nosotros educamos a las niñas y niños, es a ser respetuosos de religiones, de culturas, de principios, de otras personas diferentes. Entonces, el llamado de él es absolutamente correcto y me parece totalmente congruente con lo de libertad de expresión, si uno entiende que la libertad de expresión es una obligación de Estado que debe permitir un margen más amplio, que incluso llega a veces a lo ofensivo, pero que en la educación de principios y de valores uno debe insistir en los principios y valores del respeto. Esa era la segunda reflexión. Porque si no da la impresión de que todos queremos insultarnos a todos, y no es esa la idea, digamos. Yo sí creo que debe haber una convivencia respetuosa. La tercera reflexión, alguna gente me dijo, es que eso lo provocó Francia por las políticas coloniales de Francia del pasado. También es un argumento falso. Por supuesto que las políticas coloniales de Francia fueron terribles, pero este atentado no tiene nada que ver con eso. Este atentado fue contra la libertad de expresión, porque los de ISIS o Boko Haram lo mismo van a secuestrar a 200 niñas escolares en Mali o en Liberia, o atacan un centro comercial en Kenia, o decir que no tiene nada que ver con el pasado colonialista. Entonces, tampoco es un argumento el país o el origen de quienes lo hicieron. Entonces, me parece a mí que eso es importante. Y el cuarto argumento, y este sí tiene algún nivel de validez, es que muchos de estos actos vienen de jóvenes en países desarrollados, pero que nunca lograron integrarse, no digo culturalmente, podían proteger su cultura, pero integrarse a un bienestar social colectivo, digamos, que tenían siempre limitaciones en el acceso a la educación, al trabajo, y ahí sí había un nivel de resentimiento contra la sociedad, porque siempre se les marginó y se les discriminó. Y este sí es un fenómeno que hay que analizarlo, pero no tiene nada que ver con los otros tres, digamos. No se puede, fue un ataque a la libertad de expresión
debemos siempre reivindicar el respeto y el respeto en la prensa también, y debemos, por otro lado, de entender de que estos grupos terroristas tienen una lógica distinta, que no es justificable bajo ningún punto de vista. Y todavía adicionalmente alguien me preguntó más, ¿y qué hacemos con periodistas que son malos periodistas u ofensivos? No solo las caricaturas. Yo le decía, el problema con el periodismo es que no lo debe regular el Estado. El periodismo debe tener ética profesional y principios éticos, y debe autorregularse. Deben haber asociaciones de prensa con códigos de ética o con tribunal de honor o con planteamientos, y la sociedad debe embarcarse en una discusión de esta naturaleza. ¿Qué es buen periodismo, qué es mal periodismo? Pero por favor nunca pensemos en que es el Estado el que debe tener el látigo regulador de controlar, porque entonces eso va a provocar siempre un exceso. Yo sé que me salí del tema, pero quería regresar a dos preguntas que me hicieron ahorita en el intermedio. No sé si habrían preguntas sobre este tema antes de que... Ahí viene el micrófono. Sí, saludos. Yo tengo dos preguntas. La primera es si el Internet de qué manera el Internet constituye sustituye, enriquece, limita o complementa los foros tradicionales de expresión. Y la otra pregunta sería, ¿cuál ha sido la experiencia para garantizar en otros países, cuál ha sido la experiencia normativa para garantizar la equidad en el acceso al Internet? Tal vez si hay alguna otra pregunta. ¿Otra pregunta? Y la vamos acumulando. Bueno, miren, yo de las experiencias del acceso al Internet te voy a decir que, digamos, empiezan a darse. Hay países, si mal no recuerdo, creo que el país de más conectividad es Finlandia, y Holanda no está muy atrás. O sea, uno puede, yo no creo que hay fórmulas mágicas, digamos, de acceso al Internet, pero uno sí puede apuntar a los países que se han esmerado en crear esa accesibilidad. Pero pensando en nuestra América Latina, yo por eso siempre menciono a Uruguay, y a raíz de la experiencia de Uruguay, Argentina empezó una experiencia parecida que se llama Conectando Argentina, o Argentina Conectada, o sea, que es también un fenómeno, Argentina más grande y con más territorio que cubrir, queriendo hacer esto. Todo vino porque una discusión tuve un colega que trabaja muy de cerca conmigo, pero es canadiense, Toby Mendel, que vive en la provincia de Nueva Escocia. Él me contaba que la provincia de Nueva Escocia de Canadá le garantiza a todo ciudadano acceso a Internet donde quiera tenerlo. Y él tiene una cabaña en las montañas, una campaña de veraneo y de fin de semana, lejos, y él pidió que le pusieran Internet, y le pusieron fibra óptica hasta ahí, lo cual implicó, creo que 3 postes y no sé cuánto de fibra óptica. Hizo el cálculo, eran como $4,000 canadienses, haber llevado hasta, él dijo, si cuesta $4,000 canadienses por cada persona sería insostenible, pero la provincia le cumplió, porque así como estaba él, habrá otros que sea mucho más barato porque están en el núcleo. Esto le digo, ese nivel de conectividad no lo vas a tener en el resto del mundo. Eso es Canadá porque es Canadá, digamos, ¿no? Y esa provincia es porque es pequeña, pero uno no debe pretender que cada quien pueda tener yo lo molestaba después, Internet en su cabaña de verano, digamos, ¿no? Pero lo que sí debe uno pensar es que en las aldeas, incluso más rurales y más pobres de América Latina, puede haber un centro comunitario con 3 a 5 computadoras que sirva a la comunidad, tal vez no en cada rancho, en cada casa, porque eso a lo mejor económicamente es insostenible, pero de alguna forma hacer que el Internet llegue. Nosotros en una reunión que hicimos en África, en consulta para este informe, hay una colega, la Nena se llama, que trabaja de vocera ahora para una de las grandes corporaciones del Internet, pero contaba la historia de su papá en una aldea de la Costa de Marfil, que él era el lector del correo de la aldea. Dice que la aldea, el único que sabía leer y escribir era él, entonces todas las cartas llegaban a su casa.
Entonces la gente llegaba a que él les leyera la correspondencia y él tomaba nota de la respuesta y mandaba. Pero un día el correo dejó de llegar porque apareció el internet. Entonces ella, que ya no vivía ahí, que se había ido a estudiar, regresó a la aldea y lo llevó al pueblo a pie siguiente, digamos que está con a 1 hora caminando, y lo llevó a un café.net y le enseñó a cómo usar internet, dice. Entonces mi papá volvió a hacerle el lector de correo de la aldea, solo que ahora lleva su cuaderno y va y en el café toma nota de todos los mensajes que le llegan a la aldea, de todos modos sube a la aldea a leérselo. Bueno, pero bueno, es cada quien aplica su experiencia como puede, pero se va resolviendo el acceso. Lo que sí es cierto es que África resolvió una cosa interesante. Hay aldeas en que no había ni electricidad y mucho menos conexión de fibra óptica o de algún otro tipo. Entonces lo resolvieron con telefonía celular. Teléfonos celulares que se cargan con fotoeléctricas, con cargadores fotoeléctricos y que podían vía telefonía celular acceder a internet. Entonces yo creo que es cosa del ingenio humano, soluciones técnicas hay. El problema es la voluntad política y por eso es que insisto, no se puede dejar en manos ni de los estados ni de las corporaciones únicamente la solución, sino tiene que ser una mezcla de todos y los estados pensando en el bien común, en cómo satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas y siguiendo el itinerario que estaba planteado, nos queda simplemente la resolución de un caso práctico en relación al conocido como derecho al olvido, que es una herramienta jurídica novedosa que ha nacido en el ámbito jurisprudencial, sobre todo a través del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014, entendiendo que existe un derecho ciudadano a la posibilidad, y leo literalmente lo que expresa la sentencia, la posibilidad de eliminar contenido obsoleto, no útil o que hipoteque el futuro de una persona, el conocido como derecho al olvido. Esta figura no tiene todavía sus límites claros, ha sido un reconocimiento meramente jurisprudencial y ante esta novedad la posibilidad que planteamos es que el señor Larroux pudiera ilustrarnos sobre cuál es el futuro de esta novedad jurídica y que después puedan ustedes interactuar y por supuesto dar su opinión. Sí, aquí le decía a los colegas que ahí donde uno ve la brecha cultural continental. En Europa esto ha sido visto, no por todos, hay grandes críticos, pero ha sido visto como con gran simpatía. Los que han trabajado más bien el tema de libertad de expresión lo ven con preocupación. En Europa también tengo algunos amigos que han expresado y estamos escribiendo algo sobre eso. Pero en América Latina esto fue visto con mucho rechazo. Porque, digamos, si usted ve en la misma sentencia, dice, ¿qué es una información, decía, no relevante, no... Contenido obsoleto, no útil, o que hipoteque el futuro de una persona. ¿Qué es un contenido obsoleto y no útil? ¿Y por qué se va a eliminar algo? ¿Quién define lo obsoleto, digamos? ¿Y quién define que un contenido no es útil y se elimine? Y en segundo lugar, se le puso el nombre como el derecho al olvido porque suena así muy atractivo, pero no existe ese derecho. Si existe el derecho de acceso a la información, el de saber la verdad, el de conocer, pero al olvido no. Eso alguien se lo inventó, solo porque sonaba bonito. Entonces es peligroso usar frases bonitas que no tienen ese contenido. Entonces, el problema que le veíamos nosotros, y le veo yo a la resolución del Tribunal Europeo, por varias cosas es, uno, no elimina información, dicho sea de paso, que esto está vinculado a las máquinas de búsqueda, a los search engines, en concreto era contra Google esta resolución, digamos, ¿no? Entonces lo que hace es que uno desvincule, que haga el delinking, digamos, que le llaman en inglés, desvincule la información de esta persona. Pero la información misma no se borra, porque la información puede estar guardada en otro lado. Entonces, en primer lugar, era si la información es obsoleta o no clara, solo desvincularla no tiene sentido, porque si es una información que fue pública, aparece en un periódico escrito. Si es una información que una persona elevó personalmente y después se arrepiente, fue su error, fue su falta de experiencia. Puede también bajarla, digamos, pero si ya quedó en otras redes, pues ni modo,
¿Qué le van a hacer, no? ¿Qué es el problema con las fotos cuando la gente ha subido todas sus fotos de toda su vida, no? Entonces, llega un momento en que se vuelve peligroso. Este caso en concreto era un caso de un señor en España que creo que fue procesado por bancarrota en el pasado. Entonces, si uno buscaba con el nombre de él en Google, el perfil de él, aparecía que había sido en un momento dado, había sufrido embargo de sus bienes por algún problema de cuentas y había sido procesado por bancarrota. Entonces, él decía que no podía encontrar trabajo porque eso le aparecía en su pasado y que él ya había cumplido con eso, había cumplido con todas sus deudas. Y es cierto que probablemente pero el hecho no era mentira, porque ojo, es distinto cuando se está tratando de información maliciosa. Eso es difamación, digamos, porque ahí sí puede haber, en algunos países es delito, nosotros pensamos que debe ser una acción civil, no penal, pero en todo caso puede existir difamación, calumnia, cuando maliciosamente se presenta información falsa o se utiliza mal información. Pero no, este era el caso de un hecho real, histórico. Entonces, en un análisis que hicimos, la bibliotecaria de la ciudad de Madrid, le decía a los colegas, dijo un día, nosotros pensamos que la historia la hacen siempre los héroes o los guerreros, las grandes personalidades, y eso es lo que queda documentado en la historia. Eso es un error, dice. La historia la hacemos todos, porque la historia es el devenir de un pueblo, desde las hazañas heroicas, si se quiere, de las guerras, pero hasta la vida cotidiana y qué se come, cómo se vive y cuáles son los valores de una sociedad en cierto momento dado. Entonces, eso es historia, dice. Entonces, nosotros no podemos decir que eso se elimine. Eso en términos generales. En términos más concretos, se empezó a ver que esto es peligroso si se aplica por ejemplo, esto no es aplicable a funcionarios públicos. Yo quiero saber si un funcionario público tuvo problemas legales o tuvo una quiebra o fue acusado de desfalco o de malversación de fondos, o peor si fue condenado. O tal vez no es actualmente funcionario o funcionaria, pero es alguien que se quiere lanzar a las elecciones y quiere ser candidato o candidata. El pueblo tiene el derecho a calificar su conducta y de ver, y no solo en lo económico. De repente, si es un hombre borracho que le pega a su cónyuge, hombre o mujer, esto es importante saberlo, porque uno quiere saber qué tipo de personaje va a elegir a un cargo público. Entonces, no es tan fácil decir, ay, esa información me ofende, me molesta, me daña, quiero que lo desvinculen, digamos, ¿no? Me parece que se volvió una cosa demasiado simplista y arbitraria. Y por último, la solución técnica que le da, porque además es un problema bien complicado por la cantidad es que decide que sea la corporación, en este caso Google, que era la que establezca los criterios en los cuales va a intervenir quitando el link de la información. O sea, resuelve un mal con otro mal, digamos, ¿no? Porque resuelve dándole a la corporación lo que debe ser una decisión de Estado. Para mí la protección de la privacidad es una responsabilidad del Estado. Y es cierto que un tribunal no va a poder hacer todos los casos que le llegan, pero de repente se puede constituir un tipo de autoridad nueva que se dedique solo a eso y que califique los casos, ¿va? Que haya, así como en casi todos los países europeos, hay una autoridad de privacidad y protección de datos. Entonces la idea sería cómo funcionaría, porque aquí el tema que estamos protegiendo es privacidad, eso sí. Si algo violenta la privacidad de una persona, sí. Pero si es información que fue pública o que fue subida voluntariamente por alguien, no. Y después había un temita, que eso sí es un tema más bien legal. Yo no sé si en Puerto Rico se aplica en la ley penal esto, pero en Europa, en casi todos los códigos penales, después de 10 años de cumplir una sentencia, se borra la información de la persona. El hecho queda y la sentencia y todo, pero se elimina la identidad de la persona, para que no le quede un récord penal para el futuro. Yo entiendo eso desde el punto de vista humanitario y de derecho penal, es la reincorporación de una persona que cometió un delito, reincorporarla a la sociedad y que asuma su responsabilidad ciudadana y conduzca una vida normal. A mí me parece que eso es legítimo, pero hay delitos. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos hay movimientos de mujeres pidiendo que se mantenga pública la identidad de quienes fueron responsables de haber violentado sexualmente y físicamente mujeres, por ejemplo, o niñas y niños.
porque la principal obligación del Estado y de la comunidad debe ser proteger a las mujeres en el futuro. Entonces, querer quitar esos nombres, claro, hay gente que cambia de actitud, pero hay gente que no, y que especialmente si fueron reincidentes, digamos, varias veces. ¿Quién dice que después de 5 años de no estar detenidos por un delito no puedan volverlo a hacer, digamos, ¿no? Entonces, y por supuesto yo el planteamiento que hacía es que hay delitos de lesa humanidad. Nosotros en América Latina estamos tratando de reconstruir la memoria histórica. Hoy, por ejemplo, que van a beatificar a Monseñor Romero del Salvador en Roma, camino a santificarlo, resulta que se va a hacer la celebración en San Salvador de Monseñor Romero y sin embargo hay un parque dedicado, eso lo decía un colega salvadoreño que estaba aquí en el evento con nosotros, un parque salvadoreño dedicado a Roberto Daubizón, que fue el asesino de Monseñor Romero. Pues no, pues es incongruente, digamos, ¿no? Hay un obispo que fue asesinado por grupos paramilitares, que hoy va a ser beatificado, y el régimen de aquel entonces hizo un parque que nadie quitó. Entonces, ¿qué la historia debemos de recuperarla para aprender de ella? Es un poco la experiencia de Alemania, digamos. Es como que Alemania hoy dijera, bueno, queremos borrar todo el pasado porque nos parece muy doloroso. Los alemanes hicieron una cosa muy correcta y es, asumieron su historia. Hay un parque en Berlín que me parece impresionante, que todo el parque son cubos de concreto que parecen tumbas. Y eso es a propósito, para que la gente no se olvide de lo que ahí pasó. Entonces, olvidar no es necesariamente bueno. En algunos casos sí, yo sí creo, para las víctimas, por ejemplo, es muy positivo el poder olvidar, pero no es como que hablemos de que paralelo a la libertad de expresión está el derecho al olvido. Eso no es cierto, la reconstrucción histórica es también un derecho colectivo. Es un poco esto es mucho más complejo. El único caso que yo entiendo que es complicado, y este es el argumento que a mí más me preocupa, es que aunque sea información pública lo que ahí está, el problema es qué criterios usó un buscador, una máquina de búsqueda, un buscador de información para establecer el perfil de una persona. Ese sí es un problema, porque el profiling es el peligro del futuro. Entonces cada buscador de cualquier tipo nos está haciendo perfiles de diferente naturaleza, y ahí sí veo un peligro, y esos perfiles son decididos por la corporación que decide qué información. Ese no es ni siquiera una persona que lo haga, son los famosos algoritmos que van diseñando para ver qué tipo de cosas buscan de la gente, ¿no? Claro, hoy lo están usando para razones comerciales, como digo. Si ustedes se ven, 2 personas que están en la misma cuenta de Facebook, por ejemplo, o que están conectadas, pueden recibir anuncios distintos, porque la empresa va perfilando a las personas, haciendo los perfiles de cuáles son sus intereses, según las cosas que pregunta, que busca. A mí me pasa, yo cuando busco música en Google, ya me aparecen las que ya he estado pidiendo antes, ¿verdad? Entonces dice uno, ya le van. Por supuesto que eso va a ser el futuro del mundo, estos estudios. Entonces ahí sí yo creo que hay un problema de privacidad, pero es un problema distinto. Al igual que otro problema es dónde se almacenan los datos de todo el mundo. ¿Quién los almacena? ¿Quién los protege? Esos sí son problemas serios. Pero no el hecho de que a una persona se le ocurra que a mí no me gusta la información que está en mi perfil y por favor, siguiente, quiero que parte de esa información se borre. Bueno, ¿qué parte? Esa era un poco la interpretación. Me gustaría oír de ustedes si hay algún comentario sobre esto. Quería tocar un poco el tema original de libertad de expresión y los límites. Habló un poco de Alemania y Alemania asumiendo su pasado y legislando y adoptando normas acordes. A raíz de eso, como sabemos, los límites de libertad de expresión en Europa y bajo las convenciones regionales en Europa incluyen unos límites a tipos de discurso como de odio racial, justamente por la experiencia del nazismo, que no existen, que son totalmente imposibles en nuestro contexto norteamericano de primera enmienda y Carta de Derechos, porque los límites acá en Puerto Rico y Estados Unidos son pues de lugar, tiempo y manera y quizás, y dentro de ese concepto de lugar, tiempo y manera, pues palabras
de riña o cosas o gritar fuego en el cine, que eso es lugar, tiempo y manera. Pero ante las realidades, y un poco el juez Garzón lo habló el viernes pasado, ante las realidades particulares inmediatas en el Internet, por ejemplo, el tema del terrorismo, el reclutamiento o la activación de células terroristas de momento. ¿Qué límites, si algunos, son posibles en Estados Unidos que sean cónsonos con un pensar de derechos humanos ante estos nuevos peligros de inmediatez y el terrorismo el reclutamiento por Internet o todo lo que está ocurriendo? O sea, ¿cómo ve usted Estados Unidos? Planteó también el tema de financiación de campañas. La primera enmienda pues es una puerta abierta hoy para que el dinero entre de una manera indiscriminada en las campañas. ¿Cómo una persona con una perspectiva, obviamente latinoamericana, pero también continental, por la experiencia también internacional, ve la falta de límites reales en la primera enmienda en estos contextos? Mira, la pregunta es excelente porque yo siempre traté de manejarme con una visión latinoamericana que era entre la primera enmienda de Estados Unidos y la visión europea, que es muchísimo más restringida. En Europa, exactamente como tú decías, tienen las limitaciones a lo que llaman los delitos de negación del holocausto. Y entonces incluso hubo un profesor en Austria que dijo que en lugar de 6 millones de muertos solo fueron 3, que lo de 6 es una exageración, y lo metieron preso. A mí me pareció extraño porque era el delito de negación del holocausto, y me pareció extraño porque un hecho histórico está sujeto a discusión. O sea, yo personalmente pienso que fueron 6 y que fue un hecho horrible, pero no metería preso a nadie por decir que fueron menos, aunque lo hiciera con una connotación probablemente en su mente de algún elemento de discriminación, digamos, ¿no? Pero en Estados Unidos se van al otro extremo. Por ejemplo, se habla de condenar el racismo, pero el Ku Klux Klan es una organización legal, por ejemplo. La primera enmienda los ha llevado a interpretar que la única limitación es la violencia, el único límite. O sea, si es un discurso que lleva a violencia indirecta como la del cine, ¿va?, por poner a todo mundo en riesgo, o violencia directa, digamos, la incitación de una muchedumbre a linchar a alguien o a tomar a alguien, y tiene que ser una violencia inminente. A mí me parece que eso es llevar el límite demasiado lejos. Por ejemplo, yo sí creo que hay discursos de racismo, y hay un término medio, bueno, los delitos de blasfemia, por ejemplo. En Europa, en muchos países, la blasfemia sigue siendo delito. A mí me parece que la blasfemia es una mala práctica, es una cosa horrible socialmente, pero no puede ser delito, y de nuevo, es un poco como las caricaturas, es libertad de expresión, digamos. Todos los españoles estarían presos, sí, estarían. Entonces, decir, ahí donde Europa se va muy lejos, ¿no? Pero, de nuevo, la primera enmienda. Entonces, yo hice un informe sobre el hate speech, sobre el discurso del odio, después de lo que pasó en Noruega. Lo de Oslo fue muy doloroso. Y lo de Oslo fue doloroso porque era un joven noruego, Breivik, crecido y nacido en Noruega, de clase media, que decide matar, si mal no recuerdo, a 73 niños, iba a seguir, o más, y porque él estaba en contra de las políticas migratorias de su país. Es decir, es la cosa más loca y más absurda. Pero entonces uno dice, hay que ver qué es lo que creó esa mentalidad, y aquí si era el internet o no era el internet, etc. Entonces hice un informe sobre el discurso del odio. Entonces yo planteé dos cosas. Uno es que el Estado no tiene la obligación de protegernos contra la ofensa, el discurso ofensivo, sino el Estado tiene la obligación de protegernos contra el daño real. Entonces un discurso simplemente ofensivo está dentro de la libertad de expresión. Entonces no puede el Estado estar interviniendo cada vez que una persona le dice una grosería a otra, digamos, ¿no? Usted es un malagradecido, usted es lo que uno quiera. Pero si el elemento que se dice hace daño, entonces, por ejemplo, si en una empresa se dice, mire, aquí no se le da trabajo a ninguna mujer, o no se debe contratar a ninguna mujer embarazada porque estas van a pedir su periodo prenatal y ya no trabajan, o se discrimina por raza, o se discrimina por religión, o aquí no entra ningún judío, entonces ahí hay un daño real, que es el daño de la discriminación.
En Estados Unidos el único daño que reconoce es la violencia. A mí me parece que hay otros daños como el de la discriminación. Entonces, yo sí mantuve siempre una posición, es cuando el discurso genera un daño real. Y ahí trabajé con la ONG Artículo 19 y llegamos a 5 puntos que había más, pero yo junté en 5 que me parece que eran importantes para definir cuál es el discurso del odio en la que el Estado sí debe intervenir. El primer factor era que debe haber malicia. En derecho penal dirían dolo, digamos, ¿no? Pero deberían de haber malicia manifiesta, manifest malice, digamos, ¿no? Malicia expresa, tiene que ser con intencionalidad de dañar. Segundo, debe haber la posibilidad de un daño real. O sea, el daño no debe ser un daño figurado, abstracto, sino un daño concreto. Despidan a todos estos o violenten o quememos las casas de toda esta gente o algo así, ¿no? Tercero, el daño debe ser inminente, no puede ser una cosa a mucho tiempo de distancia. Cuarto, ¿qué tanto se distribuyó el mensaje? Porque no es lo mismo que una persona se lo diga a una persona a que se tiró en internet o se volanteó con un volante un barrio entero o se hizo público en un medio escrito. Y quinto, el contexto. Si es de hecho en un país donde hay discriminación o en un barrio donde hay discriminación, entonces probablemente haya más posibilidad de hacer efecto. Con esos elementos uno podía llegar a calificar expresiones de discurso del odio donde el Estado sí debía de alguna forma intervenir. Y la intervención no necesariamente penalmente, pero sí detener el discurso, poner algún tipo de amonestación, sanción o por la vía civil exigir una corrección de esa afirmación. Pero por lo demás, ni el extremo de Europa de que los hechos históricos se sometan a discusión, le guste a uno o no, o las religiones, ni el extremo de decir que solo la violencia es la limitación, sino el daño es la limitación para mí. Eso era. Entonces, claro, Estados Unidos no le gustó mi informe por la primera enmienda, decía que no, que solo la violencia, y a los europeos tampoco les gustó mi informe porque no había llegado tan lejos, pero traté de ser lo más ecuánime posible con eso, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí me gustaría seguir con esta misma reflexión sobre el negacionismo y ver cómo dentro de ese artículo 19 se desarrollan distintos derechos que de algún modo engloba el derecho a la libertad de expresión. El acceso a la información como derecho a la verdad, la creación de comisiones de la verdad y cómo en ocasiones puede existir ciertas manipulaciones que terminan imponiendo una verdad a la que si te niegas puedes caer en ese delito de negacionismo. Y hemos estado hablando del caso europeo y del caso estadounidense y yo estaba pensando ahora también en el caso africano. El genocidio de Ruanda en 1994 en el que mueren, las cifras oficiales hablan de más de 800.000 Tutsi y Hutus moderados y responde al final de todo un ciclo de violencia que se desarrolla desde la independencia en los años 50 hasta ese año 94, en el que existían incursiones de ese frente de mayoría tutsi desde Uganda y realmente hubo masacres en ambos bandos. Llega el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la colaboración del nuevo gobierno instalado después del fin del genocidio, que es un gobierno de mayoría tutsi, se cierra en bloque a la persecución de los tutsis que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o genocidio en el contexto del genocidio, que efectivamente los tutsis fue la gran víctima, ¿no?